Jornada Pixel, en su cuarta edición ya, segunda semipresencial. Y nada, con un tema estrella este año, que es la inteligencia artificial. Ponemos todo el foco en esta tecnología disruptiva que entró en nuestras vidas a nivel comercial hace menos de 2 años, aunque lleva con nosotros más tiempo, y que se ha impuesto un poco, ¿no?, a nivel productividad y a todos los niveles prácticamente, ¿no? Entonces, esto genera, como todos y todas sabéis, motivos de conflicto, reflexión y todo tipo de planteamientos, ¿no?, sobre todo en nuestro sector, que es un sector frágil a muchos niveles y con el tema tecnológico más. Y esperamos que la jornada de hoy arroje un poco de luz y dé algunas respuestas sobre estos temas. Mi nombre es David Domínguez, soy responsable de transformación digital de Fundación Spray. Y nada, para presentarnos la jornada de hoy, pues tenemos a Nuria Valls, que es nuestra presidenta, y a Ignacio Bolea del Ministerio. Va a empezar Nuria Valls. Y nada, lo dicho, gracias por venir. Espero que sea interesante. Ya, espera. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Te va bien? ¿O quieres que lo coja? Como tú quieras. ¿Sí? ¿Me veis bien? Lo cojo, ¿no? Quizás. Venga. Veo ahí Víctor que me está... Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y a todos. Bienvenidos. Estamos aquí gente de la administración, de organizaciones sociales, de empresas, y la verdad es que es un tema que nos acoge a todos con ganas de debatir, hablábamos antes, de pensar y de ver de qué retos, ¿no?, nos está planteando la inteligencia artificial. Un tema a constatar importante es que estos grandes retos, si no lo hacemos juntos, van a ser mucho más complicados. Y esa visión que podemos tener desde los diferentes agentes es lo que nos va a llevar a poder tirar adelante con este reto de la manera que queremos hacerlo, ¿no? Porque al final, como decía David, la inteligencia artificial ya la tenemos aquí. A veces nos parece que las cosas son de futuro, pero no son de futuro, ya son de presente. Pero sí que es verdad que tenemos un cierto debate o hemos de pensar en un cierto debate de para qué nos ha de servir la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué? ¿Al servicio de quién? ¿Con qué valores? Y ahora es el momento de definir estos temas, ¿no? ¿Cuál va a ser la gobernanza de la inteligencia artificial? ¿Va a ser una gobernanza solo a través del mercado y de quien tenga más posibilidades, o va a ser una gobernanza en que todos los agentes podamos estar presentes y especialmente con una vocación de que nadie se quede atrás, que la inteligencia artificial no sea un factor más que multiplique la desigualdad, sino que nos ayude realmente a poder hacer una sociedad más justa, ¿no? Como decíamos, al final la inteligencia artificial, la digitalización, todo esto son herramientas para la misión que tenemos como entidades sociales, ¿no?, y desde la administración también. Pero de cómo las podamos utilizar o de qué manera puede cambiar mucho los escenarios donde los que trabajemos. Entonces, esa reflexión de para qué nos ha de servir la inteligencia artificial es la que queremos poner en el debate de hoy, ¿no?, también, de cómo nos va a afectar, qué afectación va a tener a nivel productivo, a nivel de nuestros trabajos, a nivel de nuestras relaciones, pero especialmente qué queremos que pase con la inteligencia artificial y qué queremos que no pase, que también es importante. Hoy nos hace ilusión presentar esta jornada porque vamos a presentar 2 informes. Un informe que nace desde el trabajo con más de 300 entidades, que tiene que ver cómo las organizaciones nos transformamos digitalmente. No podemos trabajar sin una transformación digital interna y, como ya veréis, luego nos presentarán el estudio, al final la transformación digital no se trata de ver qué nuevo programa utilizamos, ¿no?, ni qué nueva herramienta, sino cómo cambiamos la cultura organizativa de toda la organización y de todas las personas. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues con evidencia, con datos, y este estudio, que han participado más de 300 entidades, nos va a dar muchas pistas de cómo esa transformación digital la podemos hacer con las mayores condiciones posibles.
Y el otro estudio es la tercera edición que hacemos desde el Observatorio de Brechas Digitales, que tiene que ver con las personas con las que atendemos las organizaciones sociales. Es un estudio en que participan, ya es el tercer año consecutivo, más de 1000 personas en riesgo, en situación de vulnerabilidad, que las organizaciones sociales estamos formando en competencias digitales, y también cuáles son, ponemos en evidencia y con datos cuáles son los temas que hemos de tener en cuenta para que realmente lo digital, donde ya estamos, no sea un factor más de desigualdad o al revés, un factor que multiplica la desigualdad, sino realmente un espacio donde podamos transformar las cosas desde el mismo lugar, ¿no? Que no se nos queden todos los colectivos. Por tanto, hoy presentamos como dos cosas que nos ayudan a nuestro trabajo. Uno, ¿qué necesitamos como organizaciones para transformarnos interiormente como cultura organizativa? Y dos, ¿qué necesitan las personas con las que trabajamos para realmente esto no sea una brecha digital? Por tanto, nos hace mucha ilusión poder presentar datos, evidencias y contribuir en el debate a todos estos temas que son muy fundamentales, y agradecer que estéis todos aquí porque entiendo que nos preocupa y nos ocupa este tema. Luego tendremos también una mesa redonda muy interesante con diversas visiones sobre estos temas. Y simplemente, pues nada, daros muchísimo las gracias y esperamos que con todo esto vayamos avanzando a una transformación digital más justa y eficaz para todas las personas de esta sociedad. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Ignacio. Buenos días a todas y a todos. No sé si se oye bien. ¿Sí? Pues nada, buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar quería transmitir mi agradecimiento a la Fundación Splay por la organización de esta jornada, así como por su invitación al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tanto para realizar esta presentación institucional como posteriormente la participación en la mesa redonda. Es que sí que quería empezar, como subrayaba también Nuria, destacando algo fundamental, que es la importancia de que tengamos estos espacios de reflexión compartida como los que nos proporciona esta jornada. Yo creo que durante los últimos años hemos aprendido que ningún actor, ni siquiera la Administración, puede abordar en solitario los grandes retos sociales que afrontamos. La innovación social no se va a construir desde compartimentos estancos, sino desde la colaboración, la escucha y el contraste de experiencias. Por eso, valoro especialmente que estemos hoy aquí administraciones públicas, entidades sociales, profesionales, expertos y expertas, dialogando desde miradas distintas, pero con un objetivo común. Y el tema elegido, desde luego, no puede ser más oportuno: la inteligencia artificial. Como ha sucedido con otras innovaciones técnicas a lo largo de la historia, sabemos que esta nueva tecnología ya está provocando y va a provocar un impacto profundo en el conjunto de la sociedad, que trasciende la esfera puramente técnica o económica, sino que presenta importantes implicaciones políticas, éticas y sociales. La inteligencia artificial ya está cambiando la forma en la que trabajamos, pero también la forma en la que nos informamos, el proceso que seguimos para la toma de decisiones o la relación que tenemos con las administraciones públicas. Y esto nos plantea una serie de debates, oportunidades y desafíos que cobran una especial relevancia si bajamos el impacto general que tiene la inteligencia artificial a todo lo relacionado con la intervención social. Hablar de inteligencia artificial al servicio del desarrollo social significa colocar en el centro la dignidad de las personas, el criterio de los profesionales, la transparencia y la responsabilidad pública. Se trata de preguntarnos para qué, cómo y desde qué valores vamos a usar la inteligencia artificial. Desde el Ministerio de Derechos Sociales somos conscientes también de esta transformación y estamos apoyando la implementación de la inteligencia artificial tanto en los servicios sociales como en las entidades del tercer sector a través de diversas iniciativas que os resumiré brevemente a continuación.
En primer lugar, sí que quería destacar el proceso que se está siguiendo para la puesta en marcha de un centro de competencias en innovación social, siguiendo el modelo ya existente en otros países europeos. Precisamente ayer se dio un primer paso, se firmó un protocolo general de actuación entre ministerios que integran tanto la parte social como la parte económica. De una parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y también el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Este protocolo que se ha firmado no es sino un primer paso que posteriormente se concretará a través de la disposición adicional de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, actualmente pendiente de aprobación en el Parlamento, donde se prevé la institucionalización de este centro bajo la forma jurídica de un consorcio en el cual participarán tanto las instituciones a las que aludía anteriormente como aquellos otros actores que se sumen a lo largo del proceso. En lo relativo al apoyo de la digitalización de las entidades del tercer sector, cabe destacar el impacto que han supuesto los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España ha sido el único país que ha destinado un componente específico, el componente 22, al ámbito de los servicios sociales y los cuidados y a partir de 2024 se le ha dado continuidad a esas convocatorias del PRTR, también con una convocatoria de selección de operaciones para financiación de proyectos sobre proyectos innovadores financiados por el Fondo Social Europeo Plus. Con cargo a esta convocatoria se han iniciado 35 proyectos, actualmente en ejecución, que cuentan con una financiación total cercana a los 57 millones de euros. Y por último, también quería destacar el impacto que esto está teniendo en la convocatoria de subvenciones para actividades de interés general consideradas de interés social, las subvenciones de 0,7 de IRPF y sociedades, donde estamos viendo un crecimiento muy destacado de los proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Casi todos los proyectos que se presentan, o muchos de los proyectos que se presentan, contemplan el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de algunas de las tareas o actividades, pero es que también hemos visto programas que ponen el foco específico en esta cuestión. Mientras que en 2023 solamente había 7 programas que ponían el foco en la IA, en la última convocatoria hemos identificado al menos 25 que han recibido una financiación conjunta de 1,35 millones de euros. Estas cifras creo que son un termómetro del interés que existe actualmente en torno al uso de la inteligencia artificial para la atención social. Por ello, quiero concluir animando a todos los participantes y asistentes que estáis aquí a que aprovechemos esta jornada para escuchar, preguntarnos, debatir y contrastar, que salgamos con nuevas ideas, nuevas alianzas y energías renovadas para afrontar el papel que cada uno tenemos en esta transformación. Nada más por mi parte, muchas gracias y un saludo. Hay un obsequio de la jornada y también está el informe, la copia del informe que comentaba Nuria, ¿no? De uno de los dos, ¿vale? Luego pasaremos más cosas al final, ¿eh? O sea, el otro informe y tal. Y una cosa que no hemos comentado y que es importante y es, en esta jornada colabora Innovación Solidaria también, que es una entidad que seguro que alguno y alguna os suena, pero sonará más TESAP, porque es la entidad que gestionaba TESAP en España hasta diciembre de 2025, ¿no? Entonces, los compañeros de Innovación Solidaria también vienen a presentar un informe paneuropeo del uso de la IA en entidades del tercer sector, que lo harán justo después de la mesa de opinión, ¿vale? Y nada más, pasamos ya al primer bloque, que es presentaros nuestro informe, este informe que tenéis en la mochila, que es el informe sobre innovación y transformación digital del tercer sector, ¿vale? Para ello me va a acompañar mi compañera Toñi Gallego, que es del equipo de transformación digital, y vamos a intentar explicaros un poco qué es este informe, de dónde nace y qué es estos datos que hemos obtenido y en qué sentido, ¿no?, se han obtenido y por qué, ¿no? Entonces, para eso hay que remontarse un poco y hacer un poco de historia reciente. No voy a remontar mucho, no os preocupéis. Entonces, en el año 2021, más o menos, pospandemia, justo acaba de terminar, todavía hay retenciones ahí en el 21 de salidas controladas y tal. Desde Fundación Splay se evalúa y se ve nuestro trabajo continuado con tecnología y con el tercer sector. Empezamos a ver una necesidad creciente de digitalización en el sector, que como sabéis, además la pandemia fue un acelerante para toda la sociedad, no solo para el sector.
Y entonces ahí se pone de manifiesto la precariedad o la dificultad que tenía el sector para dar un poco de continuidad a su actividad, incluso para poder dar soporte. Había entidades, por ejemplo, que trabajaban en dar seguimiento o apoyo psicológico a personas, que podrían haber seguido trabajando de contar con tecnología, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a detectar esta situación y como en el sector ya se nos conocía desde el punto de vista tecnológico, empiezan a llamarnos a la puerta otras entidades preguntándonos cómo hacer esto, ¿no? Esta situación nos lleva un poco a diseñar un programa que presentamos justamente al Ministerio de Derechos Sociales, que es Digitalización ONG, ¿no? ¿Qué es Digitalización ONG? Pues sustancialmente, en aquel momento lo que se nos ocurría pensar es, a ver, hoy por hoy en el sector privado, empresas, pymes quizá menos, pero empresas, medianas empresas y grandes empresas, tenían acceso en aquel momento a consultorías de transformación digital que, por supuesto, tenían un impacto económico sobre sus cuentas importante, ¿no? Era un recurso que no estaba al alcance de cualquier empresa. Y en ese contexto se nos ocurre que quizá es una buena salida para el sector crear un programa que sea una consultoría de transformación digital, ¿no? Al tercer sector, que le apoye, le ayude, le guíe en esa transformación digital, ¿no? Y así le surge Digitalización ONG. Y desde entonces, año 21 hasta hoy, pues seguimos trabajando con muchas entidades cada año y apoyándolas en esa transformación y guiándolas un poco en este entramado tecnológico, ¿no? Y en esta situación que tenemos, ¿no? Actual de tecnología. De ahí vienen todos estos datos y con estos datos pues hoy os contamos un poco lo que hemos visto en estos años, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el informe? Aparte de este histórico, que yo creo que ya lo ilustra un poco, nosotros siempre hemos pensado que todo lo que estábamos viendo había que hacer algún tipo de evolución al sector, explicándole un poco la radiografía que nos iba saliendo, ¿no? Nuestra muestra significativa, no lo sé. O sea, desde luego es una muestra importante, ¿no?, de entidades del sector. Pero sí que veíamos ahí patrones que se repetían una y otra vez en distintos que nos ilustraban un poco el mismo problema, las mismas directrices entre entidades aparentemente muy diferentes y entre segmentos del sector con misiones aparentemente muy diferentes, ¿no? Y esto nos sugería un patrón que había que explicar, ¿no?, que había que intentar buscarle una respuesta, ¿no? De ahí surge el informe, ese es el interés que creemos que tiene y esperamos que os sea de utilidad. También nace con una vocación práctica, aunque no lo parezca, visto el tamaño, yo lo entiendo, lo ves y dices, uff, no sé si muy práctico no va a ser, ¿no? Hay mucho dato, había mucho que reflejar ahí, pero la vocación práctica es un poco cómo interpretar este informe y cómo aproximarse a él, ¿no? Entonces, no se trata tanto, o sea, hay mucho de comparativa siempre en el tercer sector, ¿no?, de tamaño de entidad, incluso hay muchas reflexiones que se apoyan y se acomodan un poco cuando se habla de transformación digital en mi tamaño como entidad, ¿no? Y no es que sea totalmente incierto y que no sea real y que sea una exageración, pero descubrimos, para sorpresa de todos, un poco que no ese es el único factor, ¿no? Y que no es un factor tan determinante como pensamos. Entonces, aproximarse al informe implica también leerlo con atención en los segmentos que más nos interesan y en los que nos vemos reflejados como entidad, ¿no? De hecho, el informe está estructurado de tal manera que podemos encontrarnos, sabiendo qué entidad somos, nos encontramos en el informe en determinadas zonas de él, ¿no? No hace falta a lo mejor leérselo entero ni aprendérselo, ¿no?, ni muchísimo menos. Pero es una herramienta que, entre comillas, tiene una vocación práctica desde ese enfoque, ¿no?, de entenderme dentro de él, ver dónde estoy y observar esas reflexiones para ver un poco cómo poder actuar. El informe también incluye reflexiones finales de recomendación para el sector, ¿vale? Siguiente. Nada, es que no va al pasador, disculpe. Vale. Entonces, ¿qué hemos encontrado ahí? Vale, pues claro, lo primero es lo que ya todo el mundo podía a lo mejor imaginar. Hay un 71% de madurez digital muy baja o baja, es decir, la mayor parte del sector no está maduro digitalmente, no ha hecho una transformación digital solvente o potente que le ayude en su misión y en su día a día. Luego, para nosotros es muy importante, en el planteamiento que llevamos, la planificación y, como apuntaba Nuria en la presentación, un aprendizaje que ya tenemos bastante claro es que esto no va de tecnología, va de cultura organizativa. Entonces, aquí es donde aparece el tema de plan y presupuesto y, como veis, es un 8%, es decir, quizá lo dice todo. Es decir, no todas están apostando por una digitalización ordenada, planificada
y por entender que esa digitalización ha llegado para quedarse y que requiere presupuesto. O sea, requiere que entendamos que es tan importante como comprar los folios de la impresora o como cualquier otra cosa que hacemos y no nos la cuestionamos, ¿no? Entonces, este es un dato para nosotros muy ilustrativo. Y luego, un dato un poco para nosotros que apunta a la recomendación final del informe y a lo que nosotros creemos que es un poco, no lo quiero magnificar, pero un poco la gran solución del sector, es este concepto, ¿no? Es decir, el 88% del sector trabaja en red. Eso es una característica más propia del tercer sector, muy marcada, de hecho. Entonces, a nosotros esto nos parece que es una gran oportunidad. La mutualización de la tecnología y la mutualización de esos procesos, el compartir esos procesos es la gran oportunidad que nos ofrece a este sector, que en otros sectores sería impensable. Vale. Un poco ahora entramos al detalle del dato del informe que tenemos entre manos. Como bien ha dicho anteriormente David, estamos en un informe que recoge datos de 301 entidades. Esto no significa que el trabajo que hayamos hecho en estos 5 años solamente haya sido con 301 entidades, sino que muchas veces estas entidades han participado en varias ocasiones en programas, se han derivado a servicios que ofrecemos desde Fundación SPLAI personalizados, porque eso lo veremos durante la presentación del informe, que cada entidad tiene su casuística, cada entidad es individual y entonces intentamos, es un poco nuestro valor diferencial, el personalizar el servicio de transformación digital. Entonces, el hecho de que sean 301 son muchas más, pero hemos intentado que sean 301 usuarios únicos, entendiendo como usuario la entidad única. ¿De acuerdo? Como bien ha dicho anteriormente David, estamos hablando de una especie de dicotomía. Por un lado tenemos la gran bolsa de entidades, que son entidades pequeñitas, pequeñas o medianas, que tienen un paralelismo muy acusado con el modelo económico que existe en España de autónomo, autónoma y micropyme. Un poco funciona del mismo. Tenemos un silo grande de pequeñas y micros del 76%, que eso lo veremos también en el porcentaje de personal que tienen las entidades y el porcentaje de voluntariado, ¿vale? Con una inversión, en el caso de menor de 300.000 euros, del 66%, entidades muy pequeñitas, entidades incluso medianas, que tienen un porcentaje de financiación muy pequeño y que trabajan en un nivel muy próximo. Es decir, la mayoría trabajan a nivel local, comarcal y provincial. Es decir, tenemos el gran silo de las pequeñitas que trabajan en la proximidad, que esto se une mucho con servicios sociales, con atención al usuario último, y por otro lado tenemos las grandes, que son las estatales y las que, como veremos ahora en el mapa, están en el eje Cataluña, Madrid, Andalucía, ¿vale? Pues, vale, entonces, tenemos que, como ha comentado antes David, tenemos un sector muy atomizado porque es una debilidad individual, pero que en el 88% pertenecen a redes, lo cual es una oportunidad, es una fortaleza del sector, que pertenezcan a redes. Y otra de las características que nos hemos encontrado en este estudio es que tenemos entidades, al ser muy pequeñitas, con presupuestos muy pequeñitos, muchas viven gracias a la fuerza del voluntariado, ¿vale? Entonces, tenemos una masa ingente de voluntariado que evidentemente necesita de procesos de digitalización para poder organizar toda esa fuerza de voluntariado, y por otro lado tenemos quizá un personal deficiente, poco personal para tanto voluntariado. Hay muchas entidades que viven al 100% del voluntariado, ¿vale? Entonces, eso se une también a que trabajan con voluntariado, trabajan en el ámbito local, y lo que hemos dicho de la fortaleza de pertenecer a redes. Esta idea fuerza que nosotros planteamos aquí es que la digitalización, al pertenecer las entidades a redes, no debe plantearse entidad por entidad, sino que
esa participación en federaciones, en redes, es una oportunidad, como ya bien apuntado antes David, en mutualizar ciertos servicios, utilizar todas esas redes para reducción de costes, compra conjunta, tratamiento conjunto de ciertos temas que tenemos en común. ¿Puedes pasar, Nacho, por favor? La proximidad y el hecho de que sean principalmente locales, comarcales y provinciales, esa proximidad, ¿con qué está relacionada? Con el propósito y con la misión de las entidades. La mayor parte está relacionada con temas de asistencia directa al usuario. Si tú tienes una entidad muy pequeñita, con poco presupuesto y que trabaja a nivel local, comarcal o provincial, lo urgente, bueno, eso nos pasa a todas, ¿no? Lo urgente se come lo importante, pero lo que es la atención al usuario se come en los procesos de transformación digital. ¿Por qué? Porque la misión está por encima de la estrategia y de la planificación. Eso también va en la impronta, en el ADN del tercer sector, que la misión está por encima de esa prospección o esa planificación o esa estrategia que se establezca. Entonces, tenemos que la mayor parte trabaja con discapacidad o con inclusión social. Y aquí nos encontramos también una paradoja vinculada a entidades que trabajan con personas discapacitadas, pero que, sin embargo, las herramientas que utilizan quizá no sean accesibles. No se pueden utilizar por parte de sus propios usuarios. Y ahí sí es necesario un planteamiento de cara a ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios y a nuestras usuarias, porque hay ciertos procesos que tenemos digitalizados, pero que tienen que ser accesibles para nuestro usuario, ¿de acuerdo? Luego, otros temas que tenemos es inclusión social, ecosistemas de cuidado. ¿A qué nos suena esto? A cuidados, a atención, a soporte social, y nos suena feminización. Entonces, tenemos un sector que en un 80% atiende a colectivos femeninos, que puede estar vinculado a temas de discapacidad, a temas de inclusión social, violencia de género, monomarentales, etcétera. Esa feminización, que tenemos cerca de un 80% aplicado, a un 80% de usuarias, tiene su otra cara en ese 20% de masculinización que está destinado principalmente al sinhogarismo y a la acción sobre las personas privadas de libertad. ¿De acuerdo? ¿Puedes pasar? Esto un poco viene a reflejar que lo que he comentado antes, la intervención directa, trabajar directamente con nuestros usuarios y usuarias, es lo que marca las prioridades, es lo que marca la digitalización de la entidad. Y por eso, como son pequeñas, tienen poco presupuesto, tienen poco personal, tiran sobre todo de voluntariado, pues no tienen espacio en el día a día para hacer una prospección, para hacer una estrategia, que ahora veremos que es un poco la base de la transformación digital, el establecer esa estrategia y el establecer esa priorización, ¿vale? ¿Puedes pasar, Nacho? Esto es un poco la radiografía sobre el mapa de España de dónde tienen más peso las entidades, dónde hay mayor cantidad de entidades. Entonces, nos hemos encontrado con un eje de concentración, el eje que hemos llamado Central Mediterráneo, en el cual tenemos Cataluña, Madrid, Andalucía, donde hay mayor número de entidades, donde están también concentradas las estatales, sobre todo en el eje Madrid-Cataluña. Tenemos una fuerte representatividad urbana entre las entidades donde hemos hecho el análisis, y luego una correlación, que ahora entrará un poco más adelante David con las correlaciones, con el tamaño. Es decir, aquellas comunidades que tienen más entidades suelen ser las que tienen mayor madurez digital. ¿Por qué? Porque hay un ecosistema más maduro de entidades y porque también están las estatales, ¿vale? ¿Puedes pasar? Y entonces, la realidad, que esto lo decía yo al principio, la realidad del perfil de estas entidades es el minifundismo. Son micro y pequeñas entidades,
¿vale? Aquí tenemos casi el 50% de esas pequeñísimas entidades, luego tenemos en torno a un 25% de medianas. Puedes pasar el ratón por encima, anterior. Si pasas el ratón por encima, tenemos un 43% de microentidades que tienen menos de 10 empleados, ¿vale? La siguiente, tenemos un 33% que tienen menos de 50 y ya tenemos, como decíamos, la dicotomía entre la gran bolsa de micro y pequeñas y luego las estatales y las que tienen un mayor índice de madurez digital. Todos estos datos que hemos dicho durante este rato del informe los tenéis muchísimo más ampliados en el informe. Nosotros, a la hora de tener el dato, para trabajarlo y ayudar a las entidades en su proceso de transformación digital, pues seguimos una metodología. ¿De acuerdo? ¿Puedes pasar, Nacho? Sí, el modelo un poco, como os comentaba al principio haciendo un poco de historia, el modelo lo basamos en intentar copiar un poco del sector privado un sistema de mentoría y de consultoría digital hacia el sector, hacia el tercer sector, ¿no? Pero que además no se echase en falta de nada, ¿no? Es decir, que fuera un sistema solvente, real, ¿no? Para eso llegamos un poco a un modelo, o sea, estuvimos ahí un poco prospeccionando en aquel momento distintas opciones y posibilidades y el modelo que, digamos, se nos dibujó con mayor claridad o como más elaborado, más estructurado, era el modelo de la consultora británica Forrester, ¿no? Que es un poco en el que nos basamos para diseñar nuestro propio modelo, que se basa en él, pero que, digamos, no es él, estrictamente hablando, ¿no? Entonces, en Forrester, digamos, se establecía un modelo de evaluación de la madurez digital de las entidades basado en áreas, digamos, identificadas como sustancialmente necesarias en su desarrollo para alcanzar una transformación digital digna y coherente, ¿no? en cualquier empresa o entidad. Esas áreas, digamos, tenían que ver con cultura organizativa, con capacitación de la plantilla, con infraestructura tecnológica, con una serie de segmentos y sectores que se evaluaban en un porcentaje, o sea, en una puntuación, ¿no?, cerrada, que realmente estaba tasada y que en función de qué área estuviéramos hablando tenía un peso específico en puntuación mayor que otras áreas, ¿vale? Un poco priorizando, por supuesto, como cualquier modelo, pues de manera quizá a lo mejor objetiva en base a experiencia, pero subjetiva en base a un poco a la sustanciación, ¿no?, del modelo, ¿no? Y entonces, en el caso de Forrester, la cultura organizativa tiene un peso especial, ¿no?, importante, ¿no?, en el modelo. Esto, evaluando a las entidades, debería de arrojar, digamos, una etiqueta, esto que nos gusta tanto poner siempre a todo. Entonces, y en ese etiquetado, digamos, hay un espectro de 4 niveles de madurez digital, ¿vale? Nosotros, con ayuda de nuestros compañeros de la Rueca, los etiquetamos de un modo especial, diferente al modelo Forrester, y lo planteamos como nivel byte, nivel kilobyte, nivel megabyte y nivel gigabyte, ¿no? A más capacidad de archivo, se supone que mayor transformación digital, mayor madurez, ¿vale? Entonces, este es un poco el modelo en el que nos basábamos, ¿no? O sea, es un poco la adaptación que hicimos y en base a él desarrollamos lo que es nuestro diagnóstico de madurez digital, que es del que recabamos estos datos y que os ofrecemos hoy con el estudio, ¿no? Pasa, Nacho. Vale. Desde esa perspectiva del modelo, al final, ¿qué conclusiones sacamos, ¿no?, de todo esto que os estamos contando? Pues sacamos conclusiones que ya venimos apuntando todo el rato, ¿no? Pues una planificación insuficiente, una cultura poco orientada a la innovación, capacidad insuficiente y financiación limitada, ¿no? Como principales 4 piezas, un poco 4 dificultades que, ojo, al mismo tiempo son, o nos ofrecen y ofrecemos en el informe medidas, ¿no?, y posibilidades, recomendaciones, porque al mismo tiempo que son necesidades, suponen segmentos palanca, ¿no?, para modificar nuestra madurez digital, ¿no?, y mejorarla, ¿no?, en ese sentido. Entonces, desde esa perspectiva y de esa tasación un poco de los datos, para llevarlo a un modelo un poco más legible, al final, con menos datos y más claridad, metimos una serie de indicadores entre 0 y 1, o sea, con una puntuación final, ¿no?, para, digamos, sacar una evaluación final del modelo desde 0 a 1, donde 0 es ninguna relevancia, o sea, segmentos que no tienen ninguna relevancia en esta transformación digital, y 1 es toda la relevancia, ¿no?
Entonces, ahí apuntábamos, en lo que hemos extraído un poco de los datos, se apuntaban 5 áreas, ¿no? Estrategia digital definida, cultura organizativa siempre aparecen todo el rato, procesos documentados, infraestructura tecnológica y sistemas virtuales integrados de trabajo, medición de impacto. El eje principal que se nos dibuja aquí es eso, es estrategia digital, cultura y sistemas virtuales integrados de trabajo con medición de impacto. Sabemos que no os estamos contando nada nuevo, todos y todas los que estáis aquí sabéis que al final todo esto tiene un peso específico hoy en el sector importantísimo, pero para nosotros ha sido significativo que, fruto de los datos, esto vuelva a salir o salga con tanta contundencia, ¿no? Vale, desde esa perspectiva, ¿qué tenemos? Pues eso, vemos un sector a 3 velocidades, entidades que son reactivas, van como pueden y lo que comentaban de Estoñi, ¿no? Basadas en su misión y con todo volcado en la misión, la estrategia y la infraestructura y lo que es la transformación digital queda siempre atrás y como que no se tiene muy en cuenta, ¿no? Luego tenemos entidades que están en transición, que están luchando por salir de la rueda de ratón, ¿no? Intentando ahí generar un modelo diferente en su entidad, con los costes que eso tiene y las dificultades que eso tiene, y finalmente entidades tractoras o entidades que sí que están ya en un nivel potente de transformación digital y las etiquetamos como tractoras porque en ese trabajo en red del sector están ejerciendo como entidades tractoras, ¿no? O sea, tiran un poco del sector, ¿no? ¿Qué recomendaciones planteamos ahí? Pues bueno, pues entonces, desde esta perspectiva que os decimos, el planteamiento sería convertir la intención digital en gobierno real, es decir, no a ver si nos digitalizamos o a ver qué pasa con esto, ¿no? O no volcarme en vamos a comprar 4 equipos informáticos, sino empezar a proyectar la digitalización y la transformación digital como parte de nuestro espíritu estratégico, de nuestro plan estratégico, de cómo somos como entidad, ¿vale? Ahí eso se apoyaría en recomendaciones como un liderazgo digital claro dentro de la entidad, un plan digital mínimo viable, es decir, no hace falta hacer grandes planes complejos. Con esto en digitalización trabajamos todos los días, es decir, las entidades se nos agobian cuando les planteamos tienes que alcanzar un plan de transformación digital, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, todo lo que suena a planificación y de esto colapsan muchas de ellas, ¿no? Es como que ¿qué me estás pidiendo, no? Y realmente no hace falta que sea un gran diseño, hace falta que lo incorpores en tu estrategia, que lo planifiques, ¿no? Hasta donde puedas llegar, ¿no? Innovación en pequeños pasos, un poco, que de eso Noé sabe mucho. Pasa, Nacho, porfa. Vale, entonces, siguiente recomendación sería, pues eso, por supuesto, ordenar la casa antes de digitalizarla. Problemas que nos encontramos nosotros también, ya fuera del programa, incluso en los servicios que prestamos al sector. Hay veces que nos encontramos servicios en los que tenemos que deconstruir lo que tiene la entidad montado. Esto parece una tontería, pero es una cosa grave y gruesa. O sea, supone una pérdida económica, supone un retroceso, supone generar más rechazo entre la plantilla de la entidad a esa transformación digital, porque resulta que cuando llegan a nuestras manos, llegan además con sistemas poco reflexionados, a veces que les han hecho algún tipo de venta, ¿no? Desde el sector privado de alguna herramienta o algún planteamiento, y no sirve, no le están sacando partido, les está grabando las cuentas porque tiene un coste muy elevado, la tecnología no es barata, ya hablaremos luego de eso en la mesa también, imagino. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que es mala política afrontar cualquier paso de digitalización sin pensar un poco antes qué estás haciendo, sin ni más ni menos. Entonces, si tus procedimientos y procesos son malos, digitalizarlos será igual de malo. O sea, hablábamos antes en la recepción, ¿no? Un poco. Yo recordaba un ejemplo que leí hace poco en prensa sobre el tema de cómo se ha transformado la administración jurídica, ¿no? Entre las distintas comunidades autónomas, y resulta que se tienen que intercambiar expedientes por valija. ¿Por qué? Pues porque cada uno monta un sistema digital, el que le da la gana. Ya está. Entonces es una mala política de digitalización. Es decir, si tú tienes un sistema mal estructurado, mal ordenado y caótico, lo digitalizas y que tienes un sistema mal ordenado, caótico y mal estructurado, pero digital. Continúa, Nacho. Vale, entonces como siguiente recomendación, profesionalizar las herramientas sin perder sostenibilidad. Claro, el tema de herramientas guarda mucha relación con la recomendación anterior, pero ya es más específica. Entidades que tienen un CRM, que son muy digitales aparentemente, tienen un CRM, tienen un cloud de Google o de Microsoft o de quien sea, tienen una serie de herramientas ahí potentes desplegadas
que ni se ven ni se entienden entre sí. Es decir, que no se ha pensado esa estructura, no se ha unificado, o sea, no hay unificación de suites, de sistemas de trabajo, de software, no hay una accesibilidad clara a esas herramientas, es decir, de pronto tienes un montón de cosas, pero realmente te están haciendo ruido de fondo. Entonces, no se trata de ir a la última, ni de adquirir la última licencia posible, sino de, volvemos otra vez a lo mismo, de reflexionar sobre qué necesita tu entidad en base a tu misión. O sea, cuál sería tu modelo de digital correcto, ¿no? Sigue, Nacho. Vale, ya estamos llegando al final, ¿eh? Entonces, empoderar a quienes hacen posible el cambio. Esta la hemos dejado casi del final, pero no porque sea la menos importante, esta es clave, ya lo sabéis todos y todas. Es decir, si tú tienes una plantilla que te rechaza la tecnología, que además en el sector es un poco hasta tradicional, diría yo, hacer eso, que no entiende muy bien para qué vas a necesitar esto y lo otro y lo de más allá, que no entiende, por ejemplo, que hoy cualquier entidad jurídica se tiene que relacionar con la administración de manera digital y no tiene otra alternativa, que no comprende que el gobierno del dato es clave para justificar tus proyectos, para fundamentarlos, para explicar lo que haces, pues lo que no tienes es plantilla, no tienes ahí el soporte adecuado para hacer este tipo de cosas. Entonces, yo creo que aquí la clave es, hay que convencer a nuestras plantillas, hay que cambiar esa cultura organizativa y hay que girar en redondo algunas cosas. Eso pasa por formación, capacitación, formación, capacitación, formación, capacitación. Así hasta que cambie. O sea, no hay otra. O sea, es decir, la gente necesita entenderlo, comprenderlo y adquirir esa competencia. Nacho, pasa. Estos 4 paquetes de recomendaciones, como sabemos que los objetivos, las actuaciones hay que ponerlas en el tiempo, pues nos hemos atrevido a hacer una hoja de ruta temporalizada, que se puede hacer a corto, a medio y a largo plazo. Evidentemente, cada entidad estará en un punto diferente. Las que están más rezagadas, pues necesitarán desde el corto plazo y las que estén más avanzadas, pues necesitarán desde medio plazo. Entonces, como bien ha dicho David, a corto plazo, ordenar la casa. No todo pasa por comprar herramientas, no todo pasa por la infraestructura, no todo pasa porque tengo insuficientes recursos. Muchas veces lo que falta es tiempo para poder ordenarnos, ordenar la casa, poner negro sobre blanco los procesos, detectar aquellos procesos que tenemos, que se repiten constantemente, digitalizarlos. Digitalizarlos no es una herramienta, digitalizarlo es ponerlo negro sobre blanco. Este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Un plan mínimo viable con objetivos anuales, como siempre decimos, los objetivos SMART, es decir, tienen que ser medibles, tienen que ser concretos en el tiempo y con responsables. Y luego intentar hacer un mapeo mínimo de procesos. Si yo tengo una base de voluntariado, pues tengo que tener un proceso de recepción del voluntario o de la voluntaria. Si yo me baso en mis asociados, pues tengo que tener un proceso negro sobre blanco sobre cómo trabajo con ellos, ¿vale? Una vez que ordenamos la casa ya pasamos al medio plazo y ahora lo vamos profesionalizando. ¿Cómo lo profesionalizamos? Pues sustituyendo los miles de Excel que tenemos la mayoría de las entidades por un sistema integrado, un sistema de datos único en el cual todo va a ser así, porque es que los millones de Excel nos comen tal Excel. Entonces, un sistema integrado que permita el trabajo en la nube, que permita un trabajo colaborativo, a la hora sistematizando, lo que hacemos es no depender de las personas. Una de las cosas que nos encontramos es que los modos de trabajar dependen de las personas, están asociados a las personas. Y si se va la persona, y si encuentra otro trabajo, y si es voluntario y se va, se queda desatendida la entidad, no puede ser. Entonces, tenemos que ordenar, poner negro sobre blanco, profesionalizarlo. El tema de la seguridad de los datos nos estamos encontrando en muchas ocasiones. Hemos visto la misión de las entidades vinculada a datos que son de una especial sensibilidad, datos sanitarios, datos de intervención social. Entonces, hay que tener una seguridad sobre todos esos datos. Una de las preguntas que hacemos en el diagnóstico, ¿crees que almacenas correctamente tus datos? Y la respuesta en el 80% es no lo sé. Entonces, eso también hay que trabajarlo. Y ya a largo plazo, la estrategia. Evidentemente, las entidades que son más grandes, pues tienen más personal y pueden dedicar más tiempo a establecer una estrategia. De cara a una estrategia y a la medición del impacto. Y ahí venimos también con el tema de los datos.
Todas las entidades manejamos muchos datos, pero en muchas ocasiones esos datos son datos muertos y tienen un valor incalculable. Nosotros, al fin y al cabo, haciendo este informe, lo que hacemos es todo ese dato que teníamos, darle el valor. ¿Por qué? Porque nos dará ideas de ciertas estrategias o ciertos objetivos nuevos que nos tenemos que plantear. A todos, a nosotros y a vosotros también, ¿vale? Y decidir con evidencias, con datos, como nosotros ahora, cuando hemos establecido una hoja de ruta a nivel de áreas de trabajo y a nivel de temporalización, lo que estamos haciendo es decidir con evidencia. Y lo que hablaba al principio David, utilizar todo ese dato de manera compartida, no compartiendo los datos, sino mutualizando todo aquello que podamos mutualizar. ¿De acuerdo? Y todo eso pues nos lleva a unas conclusiones. Ya finales. Nacho, porfa. Vale, en realidad yo creo que, y ya para no aburrir mucho más, ya os leeréis, quien tenga mucho interés el informe. Entonces, yo creo que la idea fuerza principal que nosotros sacamos es claramente la estrategia sectorial. O sea, creemos que es donde está la clave de este asunto. Es difícil, o sea, no hacemos un ejercicio naif, sabemos lo que implica, pero creemos que es la recomendación final, es decir, la mutualización de la tecnología en el sector y generar un espacio más colaborativo en este sentido y de infraestructuras para el sector. O sea, en ese sentido, claro, hay mucho que hablar y hay muchos agentes que podrían participar y tener su implicación en ello, ¿no? Pues desde la propia Administración, que en gran medida sustenta el sector, ¿no? Pues incluso agentes privados de empresas de tecnología con las que, de hecho, nuestros compañeros de Innovación Solidaria y nosotros mismos ya venimos trabajando y colaborando, ¿no? Hoy tendremos a una de ellas aquí con nosotros. Entonces, creemos que es un poco la recomendación final y es un poco lo que se nos dibuja con mayor claridad, es decir, es lo que sería un acelerante realmente para el cambio tecnológico del sector, para su modernización y su innovación, ¿no? Esa mutualización y ese enfoque compartido de generación de herramientas y de generación de soluciones. Bueno, hola a todo el mundo, ¿me escucháis? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todo el mundo, es un placer estar aquí con tanta gente del sector y gracias a la oportunidad que nos han brindado los compañeros también de digitalización para poder presentar hoy aquí el que será el tercer informe del Observatorio de las Brechas Digitales, un proyecto de Fundación SPLAI, que yo voy a contextualizar un poco. Ya sé que hay muchos que sois habituales, sospechosos habituales de estas presentaciones, pero hoy